Muy buenos días. Carlitos, ¿me ayudas con la luz, por favor? Muy buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. Vamos a probar que hoy se nos ha cuatrapeado un poquito. Hoy creo que el pueblo de Dios se quedó dormido, pero gracias a Dios por quien hoy decidimos cumplir con el mandato de congregarnos, porque como tú y yo lo sabemos, el congregarnos es un mandato que Dios nos da y las bendiciones solo son para los obedientes. Así que el venir hoy aquí a la iglesia a darle a Dios es parte de nuestro compromiso para cumplir con su palabra. Hoy en esta mañana, en estos tiempos tan complicados, tan poco comunes, el Señor nos ha permitido tener vida a nosotros el día de hoy y estamos aquí porque Él nos ordena hacerlo. Tú y yo sabemos, los que no somos religiosos, que no podemos esperar algo del Señor si nosotros no le hemos dado primero. Así que hoy hemos venido a buscar al Señor y a dar poquito de lo mucho que Él nos da. Ya lo hicimos a través de la alabanza. Ahora Él va a darnos la cosecha a través de su palabra. Hoy queremos darle la bienvenida. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre, perdón? ¿Perdón? Yolanda ahí. Hugo, pónganse de pie, por favor. Vamos a darles un aplauso. Bienvenidos. Bienvenidos a Maranata. Buenos días. Esta es su casa. Bueno, iglesia, pues vamos a platicar hoy. Hoy vamos a predicar. Y en estos días que Dios ha estado hablando a nuestro corazón del nuevo camino, como lo decía Miriam hace ratito, que el Señor está poniendo una nueva dirección, porque tristemente el pueblo de Dios está siendo influenciado, está siendo atacado por lo que hoy vamos a escuchar. Hemos venido con una secuencia de prédicas y yo quiero que hoy hablemos precisamente de un tema que a todos nos está afectando. Mira, las iglesias de alguna u otra manera, de manera increíble, ahí sí lo podemos decir, en estos tiempos de dificultad optamos por hacer lo contrario de lo que todo mundo hubiésemos pensado que iba a suceder. Se supone que en estos tiempos de necesidad las iglesias deberían de haber estado llenas y la necesidad de Dios nos tenía que provocar precisamente acudir más a todo lo que representa la presencia, el movimiento, la existencia de Dios en nuestra vida. Y paradójicamente, como siempre lo he creído, el sentido común es el menos común de los sentidos que usamos. Los hijos y las hijas de Dios hemos estado alejándonos de Dios, no solamente de la iglesia, sino también de Dios, en estos tiempos en donde más deberíamos de estar buscando a Dios. Y durante la semana que yo oraba, preguntaba, decía, bueno, Señor, ¿por qué está pasando esto? Porque como humanos sentimos, muchos de los que formamos parte del servicio a Dios, no solo en esta iglesia, porque conocemos otros pastores que están pasando por las mismas circunstancias. Hay pastores que ni siquiera han regresado a congregarse. Pero hay pastores que ni siquiera han regresado porque además no saben ni siquiera cómo deben de regresar. Las semanas pasadas hablábamos de hábitos. Y como iglesia, antes de pandemia logramos hacer el hábito de congregarnos. Casi logramos el hábito de llegar a tiempo. Ese todavía no nos funcionó mucho, no se nos dio, pero casi lo lográbamos. Y después de pandemia, como iglesia nos venimos abajo.
Y uno de los motivos es precisamente este del que vamos a hablar el día de hoy. Lo que tú y yo somos está determinado por todo lo que hemos recibido. Lo que metieron en nuestro corazón de niños es precisamente lo que tú y yo tuvimos para dar. En estos días que hemos estado trabajando en la clínica, prácticamente todos los días, más me he dado cuenta que las personas que están internadas en una clínica, esas que les llamamos adictos, y que tú y yo ya sabemos que significa sin palabra, porque un sin dicto es una persona que no tiene palabras para expresar lo que siente o el problema que tiene, y lo canaliza de una manera incorrecta. Entonces, yo lo único que he visto es personas que están dando lo que les dieron, que desde su niñez recibieron o dejaron de recibir eso que es tan importante hasta por diseño de Dios, empezando por su palabra, terminando por amor, autoestima, dominio propio, que realmente les pedimos que den lo que nunca se les dio. Yo a casi todos los con los que he platicado les he preguntado, oye, ¿tus papás te dieron un abrazo? Me dijeron, no, nunca. Por eso esa persona no te puede abrazar. Hay muchos que los quieres abrazar y hasta dejan las manos abajo, porque no pueden dar lo que no recibieron. Y lo que nosotros recibimos lo percibimos a través de los sentidos. Pero la Biblia nos dice que para ti y para mí el sentido más importante prácticamente es el oído, porque la fe viene por el oír, dice. Y me puse a buscar un ejemplo en la Biblia de un personaje que desde niño escuchara a Dios. Pero lo más importante, que desde niño lo escuchara y también lo obedeciera. Hay muchos personajes en la Escritura, pero hay pocos que desde la temprana etapa de su vida escucharon la voz de Dios y la pusieron en práctica y nos terminan dando un testimonio correcto. Y me encontré con Samuel. Y a través de la preparación de este mensaje me di cuenta que la fe viene por el oír, pero la duda también viene por el oír. Yo me la he pasado viendo mensajes de todo lo que nuestro presidente nos va a hacer. Casi que ya nos echó a perder. Ya valió. Somos como el boxeador que tocan la campana y antes de que te den el primer golpe ya te tiraste y tú solo ya contaste hasta 10 y ya perdí. Pero ¿se fijan por qué estamos todos tan pesimistas? Por todo lo que escuchamos. Lo más triste es que permitimos que la voz del mundo, la voz de las personas, la voz de la televisión, la voz de las redes sociales, nos influya más que la voz de Dios, que aunque muchos ya aprendimos a oírla, no la estamos tomando en cuenta. Por eso te vuelvo a decir, la fe viene por el oír, pero la duda también viene por el oír. Pepe, por favor. El miércoles hablábamos en el discipulado que estamos tomando en la capacitación para poder compartirle a las personas que necesitan de Cristo, que por diseño de Dios nacimos con 2 oídos y con 2 ojos, pero también nacimos con una sola boca y con una sola lengua. Si Dios nos dio 2 ojos y 2 oídos, es para que veamos y escuchamos más de lo que hablamos. Es por sentido común. Decía Zenón de Sitio, tenemos 2 orejas y una sola boca, justamente para oír más y para hablar menos. Hoy vamos a tratar precisamente este tema, porque yo anhelo que el Señor te haga entender que no es lo mismo oír, como dice ahí la siguiente diapositiva, que escuchar. Tú y yo por naturaleza escuchamos muchas cosas. Si pones atención, se está escuchando el aire acondicionado, se escuchan los ventiladores, se escucha la silla que está rechinando, no porque yo esté muy pesado, es porque le hace falta aceite, para el que lo esté pensando, por si alguien lo pensó, mira, suena. Y tal vez como te estoy, acuérdate quién ora por ti, Samantha. Y
como te lo estoy diciendo, le estás poniendo atención. Pero si no te lo dijera, podrías escuchar el ventilador, la silla, la persona que acaba de toser, y no le pones, solamente lo escuchas, lo oyes, perdón, no lo escuchas. Porque no es lo mismo oír que escuchar. La palabra en Eclesiastés dice que hay tiempo para todo, entre ello tiempo de callar y tiempo de hablar. Hoy necesitamos callar todas las voces que nos están hablando alrededor, diciéndonos que son malos tiempos, diciéndonos que estamos en problemas, pero hay muchas personas aquí que estamos viviendo una situación complicada y que todos, el médico, el presidente, el contador, los clientes, los dueños de una empresa, nos dicen, esto está muy mal. Yo le digo a mi esposa que de verdad, si no fuera yo cristiano, todos los días regresaría muy deprimido. Porque todos los días, en lo general, lo único que escucho son malas noticias. Esto está mal, esto no sale, económicamente ya vamos a ser Venezuela. Y ahora que hemos estado compartiendo en la clínica, pues si en la calle está peor, dentro de la clínica evidentemente todavía está más complicado, ¿no? Porque la gente te dice todo lo que está mal en su vida y eso es válido. Pero ¿en qué momento vamos a volver a escuchar, óyelo bien, la voz de ese Dios que si haces un retroceso en tu vida, si tú haces un resumen de cuántas te ha sacado Dios, cuántas veces, y por qué en esta no lo va a hacer otra vez? El problema es que tenemos una memoria de muy corto alcance. El problema es que no escuchamos la voz correcta. Nos hemos topado con personas que se han sintonizado en ese canal de Satanás, del mal, y es gente que escucha voces, sí las escucha. No es lo mismo estar poseído que estar sintonizado, ¿eh? No tiene nada que ver, son dos cosas distintas. Para estar poseído le tienes que decir a Satanás, pásale, éntrale, quiero. Hay gente que simplemente está sintonizada, porque vio lo que no debería de ver, escuchó lo que no debería de escuchar, probó lo que no debería de probar. Y hay gente que escucha voces y te lo dice, es que me dice cosas, sí, sí te la creo, pero depende de ti que te cambies de sintonía, es agarrar el botón y cambiarle. Dice la Biblia que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero también dice que los pensamientos de Dios son de paz y de amor. Y si el pensamiento que estás escuchando, porque Satanás te puede meter ideas, no es de paz y de amor, no es de Dios, empieza a ejercitarte en cambiar la sintonía. Por eso vamos a hablar hoy de Samuel. Hoy te pido que te relajes, que te acomodes, es mucha información. Quítate de tu cabeza eso de ponerle tiempo a tu pastor, olvídate del reloj. Dedícale un poquito de tiempo a esto que vas a escuchar porque te va a servir. De verdad que te va a servir. Te lo puedo decir yo, que Dios me ha hablado a través de este mensaje de una manera muy poderosa. Dice 1 Samuel capítulo 2 versículo 30. Yo les había prometido a tu familia. Le está hablando Dios al sacerdote Elí, el mayor sacerdote que había en ese momento, el líder de todos, el cual tenía un par de hijos que estaban totalmente fuera del orden de Dios. ¿Por qué? No porque los hijos solamente hayan tenido la culpa. El sacerdote Elí era un buen ministro, pero era un mal proveedor para su casa. Era un gran predicador, pero era candil de la calle y oscuridad de su casa. El sacerdote nunca supo ponerle límites a sus hijos. Y sus hijos hacían todo lo que un hijo de Dios no debía de hacer. Cuando Dios vio esta situación y cómo había fallado Elí como padre, le recordó esto y le dijo, yo te había prometido que tú y tu familia y todos tus antepasados serían siempre mis sacerdotes, me servirían a mí, pero hoy te digo que ya no va a ser así. Yo aprecio a los que me aprecian, pero desprecio a los que me desprecian. Te lo voy a decir con todo el amor de Dios. ¿Por qué esperas que Dios llegue a tiempo en tu vida cuando tú no llegas a tiempo para las cosas de Dios? ¿Por qué tú esperas que Dios te dé lo que tú no das? ¿Por qué esperas encontrarlo cuando tú no lo has buscado o cuando Él no te ha encontrado a ti?
Fíjate lo que dice. Dios solamente honra al que le honra, pero desprecia al que le desprecia también. ¿Te imaginas esa parte donde dice que Dios vomita a los tibios? Imagínate tú en la boca de tu Dios poderoso, grande, implacable. Imagínate a tu Dios vomitándote. Yo es una imagen que ni siquiera puedo dimensionar y que no se me antoja entender. ¿Todo por qué? Porque yo no puedo pedir lo que no doy. Hay una ley natural que se llama siembra y cosecha. Y los seres humanos somos los únicos que pedimos lo que no damos. Dios honra al que le honra y desprecia al que le desprecia. Te sigo contando la historia. Dice la Biblia que Samuel es hijo de una mujer llamada Ana, que no podía tener hijos, era infértil. ¿Sabes a quién representa Ana en ese momento? A la iglesia de Dios el día de hoy. Era infértil porque no da frutos. A la iglesia que en el tiempo de necesidad se está alejando de Dios y concentrándose solamente en sí mismos. Es que no me va a alcanzar, es que si me falta, es que si me quitan, es que si no llego, es que si no voy, es que si no, pensando en mí nada más. Yo pasé también por ese proceso en este tiempo, solamente pensando en mis necesidades. Pero Ana le hizo una promesa, la iglesia le hizo una promesa a Dios: dame un fruto, dame un hijo y lo voy a dedicar a ti. Se refiere a tu trabajo, se refiere a tu familia, se refiere a tu matrimonio, se refiere a todo lo que tú le entregas a Dios y le prometes que va a hacer para agradarlo a Él, para obedecerlo nada más. Dice la Biblia que el Señor le cumplió a Ana su petición, pero ¿sabes qué es lo más importante de Ana? Que Ana se la cumplió a Dios. Señor, te prometo que si me sacas de esta no voy a faltar ningún día a la iglesia y voy a orar todos los días y voy a leer tu palabra siempre y voy a diezmar. Y mira, Señor, ahora sí. Y cuando Dios te lo cumple, tú no cumples tu parte. Me estoy hablando a mí, ¿eh? Acuérdense que cuando me siento aquí o me paro aquí, me estoy hablando a mí solito. Dice la Biblia que desde que nació, Ana le llevó a su hijo a lo más deseado que nunca pensó tener a Dios y le dijo: va a ser para servirte solo a ti. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Fíjate, a mí de nada me sirve que lleguemos temprano, que limpiemos la iglesia, acomodemos sillas, lavemos los baños, pongamos el aire acondicionado, ensayemos, preparemos, hagamos y deshagamos. Yo haya preparado durante toda la semana el mensaje, enseñemos a niños. De nada sirve ministrar o servir si yo no ministro o sirvo primero a Dios. A Dios, de verdad, yo ya entendí que a mí no me necesita para nada. Conmigo o sin mí Dios va a hacer su obra, va a cumplir lo que ya pensó. Solamente yo tengo que entender que con servirle a Dios, orando, leyendo su Biblia y obedeciendo todo lo que Él me pide, con eso ya es suficiente. No necesitaría más. Dice la Biblia que Samuel hacía eso, le servía a Dios. Si llegaba gente, si no llegaba gente, si llegaban tarde, si venían, si no venían, si avisaban, si no avisaban, a Dios no le importaba. A Samuel tampoco, porque Samuel estaba enfocado en Dios. Y la palabra de Jehová, dice, escaseaba en aquellos días. No había profecía. Y aconteció que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió. Y Samuel le dijo: heme aquí. Te platico de qué se trata. El sacerdote, el líder, el pastor de toda esa iglesia había dejado de ver. Físicamente no había obedecido a Dios, ya no buscaba a Dios con frecuencia, no oraba y no leía la Biblia, no alababa a Dios, no obedecía, y por eso dejó de ver a Dios, dejó de ver las indicaciones de Dios.
Y si la cabeza está mal, dice la Biblia, algunas casas, algunas iglesias, algunos negocios, algunos todos, cuando la cabeza está mal, nada funciona. Pero hubo una persona que dijo, yo llego temprano, yo voy realmente por Dios, para agradecerle a Dios. Yo oro todos los días, no nada más gracias Señor, amén. Realmente busco a Dios, realmente quiero conocer a Dios. ¿Hay algunos Samueles aquí el día de hoy? Espero que sí los haya. Dice la Biblia que Samuel le dijo, heme aquí. Y muy chistoso, Samuel, por ser niño inexperto, pensaba que era el sacerdote hablándole, iba y lo despertaba y le decía, mande, me hablaste. Y Elí le decía, no me estés dando lata. Como esas personas que ahorita se salen de los grupos de la iglesia, que ya no vienen a la iglesia, igualitos, así como Elí. Y luego regresaba otra vez a dormirse Samuel y otra vez Dios le hablaba. Y Samuel, como todavía no conocía a Dios, iba otra vez con el mismo, le decía, oh pues, ¿me estás hablando o no? Y Elí le decía, ¿qué no? ¿Qué tomaste? ¿No comiste o qué? ¿Se te bajó el azúcar y estás alucinando? Ya la tercera vez, dice la Biblia, que el mismo Elí dijo, ah caray, a ver, déjame acuerdo de lo que yo hacía cuando obedecía a Dios. Ah, Dios también hablaba, sí es cierto. A lo mejor es Dios, dile, mande padre, dime, te escucho, heme aquí. Y Samuel le dijo, aquí estoy Señor. ¿Y sabes qué le dijo Dios? Elí y sus hijos y todos no me obedecen, llegan tarde, no leen mi palabra, no me obedecen, no oran, no diezman, no cumplen nada, los voy a quitar, los voy a dejar, me voy a olvidar de ellos. El Señor honra a quien le honra y no honra a quien no le honra. Samuel creció y el Señor fue con él y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Esto significa que todo lo que Dios decía a través de Samuel se cumplía. Porque lo que Dios le decía a Elí, Elí ya no le hacía caso. El problema no es Dios, el problema no es el mensaje, el problema es el mensajero. El problema es que olvidamos de quién dependemos. Dice la Biblia que continuando con la historia de Samuel, en Samuel 4, versículo 3 del primer libro, cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy el Señor delante de los filisteos? Hubo un momento antes de esta palabra en donde el Señor dejó a todo su pueblo desobediente y permitió que sus enemigos los destruyeran. Economía, salud, divorcio, falta de comunicación, problemas, desobediencia de los hijos. Y todavía el pueblo decía, ¿por qué el Señor permitió esto? Los americanos cuando los dos aviones se estrellaron contra las torres decían, ¿por qué Dios permitió que esto nos pasara? Porque está documentado que los americanos le dijeron a Dios, ya no te metas en nuestra vida, queremos hacer lo que nos plazca. Igualito los israelitas. Dice la Biblia, y es el mensaje básico que te quiero dejar el día de hoy, que los israelitas empezaron de religiosos, de azotados, de fanáticos. Se propusieron traer de Silo el arca del pacto del Señor para que viniendo nos salvara de las manos de los enemigos. Mira, acuérdate que antes la presencia de Dios habitaba en el arca del pacto y que el sacerdote una vez al año podía acudir a recibir un mensaje o dirección de Dios. Pero los israelitas, igual que los seres humanos en la actualidad, convertimos objetos, convertimos situaciones o convertimos recuerdos en dioses. Fíjate, los israelitas habían sido destruidos por los filisteos y dijeron, queremos controlar el poder de Dios. Horóscopos, cartas, lectura de tarot, igualito que el arca del pacto.
imanes, pastores que de todo te quieren tocar para que te estés cayendo. Como que queremos nosotros, imagínate así, chiquitos, controlar el poder de Dios. Y estos israelitas dijeron, ya nos vencieron, vamos por el arca del pacto, y yo creo que le iban a usar como ¿qué se les ocurre? La iban a agarrar para aventar un rayo poderoso así contra, un tipo cañonazo contra los filisteos, queriendo utilizar el poder, controlar el poder de Dios. Te va a sonar algo muy común, muy conocido. En el nombre de Jesús arrancamos, derribamos, derrotamos, implantamos, declaramos. Y ya con eso, se te olvidó la parte de si me obedeces, las promesas llegarán. Si no me obedeces, las promesas no llegarán. Esa parte se nos olvidó. Y los judíos no entendieron que perder la presencia de Dios en tu vida provoca que las bendiciones y que la ayuda de Dios no llegue. Dice 1 Samuel 4:6 que, ojo, quiero que empieces a ver esta parte. Hace rato te dije que la fe viene por el oír, por el escuchar, pero oír significa obedecer. La fe viene por el oír, pero la duda también viene por el oír. Todo es por el escuchar. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, ¿por qué? Porque Dios había prometido levantar a su pueblo, pero el pueblo religioso no sabía cómo. El arca del pacto llegó y los hijos de Dios empezaron a gritar, empezaron a decir, ahora sí vénganse otra vez. Ya tenemos aquí nuestro cañón de protones y nuestra bomba atómica para desaparecerlos a todos ustedes. Te insisto, es el concepto de religiosidad en donde Dios va a sanar a mi hijo, Dios va a rescatar a mis hijos, Dios va a darnos de comer, Dios proveerá. Sí, Dios provee. Cuando tú previamente hiciste tu parte, cuando no la has hecho, no viene la parte de Dios. Y bien religiosos empezaron a gritar gritos de júbilo. ¿Qué pasó con los filisteos? Dijeron, ¿y ahora por qué están emocionados estos? Y los filisteos, que eran más religiosos que los israelitas, dijeron, chin, el arca del pacto ya llegó otra vez a manos del pueblo de Dios. Imagínate, si el israelita era religioso, el filisteo era más. Y el filisteo dijo, otra vez nos van a derrotar. Quiero que entiendas bien a dónde la palabra de Dios te quiere llevar. La palabra de Dios dice que nada te puede tocar porque estás bajo el abrigo, bajo la sombra del Omnipotente. Pero si tú lees el Salmo, claramente dice, si tú haces previamente tu parte. Y el israelita, el pueblo de Dios, seguía sin entenderlo. Dice la Biblia en 1 Samuel 4, versículo 16, que el pueblo de Dios fue derrotado en un lugar llamado Icabod. Icabod significa la gloria de Dios se ha ido. Esa gloria de Dios se va de la vida de una persona, de la vida de una familia o de la vida de una iglesia. La gloria de Dios se puede ir de un negocio, de una empresa. La gloria de Dios se puede ir de cualquier lugar si no entendemos que primero tenemos que obedecer antes de esperar. Dice la Escritura que un hombre le dijo a Elí, yo soy el que vine del campo de batalla. Hoy escapé del campo de batalla, de aquella derrota en donde habían muerto más de 30,000 judíos. Porque primero mataron a 3,000-4,000 y cuando llegó el arca del pacto, los judíos se pusieron bien valientes y dijeron, ahora va la nuestra. Ya tenemos nuestra cajita de rayos. De aquí viene, no obedecían a Dios, no cumplían lo que Dios decía, pero sí pensaban que Dios iba a estar con ellos. ¿Has escuchado algún concepto religioso así en tu vida? Otra vez te lo repito, Dios me va a salvar, Dios me va a proveer, Dios me lo va a recuperar. Cuando tú no has hecho tu parte, perdón que rompa tu corazón, eso no va a pasar, porque Dios no se contradice.
Dios nos dejó un método, se llama el método Esdras. Conoce la Biblia, vive la palabra y después enséñala. En ese momento tú estás cumpliendo el ciclo y las promesas que Dios tiene para ti van a llegar, segurito, porque Dios es fiel a su palabra, no a ti. Dice la Biblia que Elí preguntó, ¿cómo nos fue en la batalla? Ya llevábamos la cajita de los milagros, ya llevaban algunos a su santito, otros a su virgencita, otros llevaban el agua bendita, otros llevaban todo lo que les habían dado de niños, unos el huevo para hacer una limpia, otros todas las estampitas y pensaban que iban bien armados. Respondió el que trajo la noticia y dijo, hemos tenido que huir delante de nuestros enemigos, además nos han matado casi a todos. Pero ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que Dios había dicho que Él honraba a los que honran y no honra a los que no le honran? Y dijo que tú, Elí, habías recibido con tu familia una promesa de servirle a Dios, pero que por no honrar a Dios los iba a quitar de su servicio e iba a terminar matando a sus hijos. ¿Qué crees que pasó? Ofni y Finés, tus hijos también fueron muertos. Además, su cajita de los milagros, no por lo que era, porque era la presencia de Dios, sino por cómo se lo tomaban las personas. Hay gente que sigue teniendo una cruz en el cuello con un bulto. Mi Dios resucitó, ya no está crucificado. No porque lo traigas colgado te va a proteger. Igual pasaba con ellos. El arca fue tomada, ¿por qué? Porque Dios no quiere gente religiosa. ¿Por qué crees que no sabemos qué día nació Cristo? Porque vaya, ese día casi que esperaríamos que todos nuestros problemas se acabaran. Idolatraríamos ese día. Por eso nadie sabe el día en que Cristo nació. Sucedió que cuando mencionó el arca de Dios, dice la Biblia que Elí cayó de su asiento hacia atrás y se rompió la nuca y murió. Dios honra a los que le honran, pero deshonra a los que no lo honran. ¿Qué pasó? Que prometió que iba a desaparecer todo el legado de Elí, que iba a quitar su mano de la vida de Elí. Y dice la Biblia que aparte de sus hijos, él se rompió la cabeza porque pesaba mucho. Ay, estaba gordito, pobrecito, no hacía ejercicio, comía mucho, el último pan del año, ¿verdad? Todos los días. No, traía tantas cargas adentro, traía tantas deudas con Dios. Entendamos lo que la Biblia nos quiere decir. Él duró 40 años sirviéndole a Dios, 40, prueba, desierto, tiempo de transformación. Pero Elí fue como el mar muerto, recibía pero no daba. Y por eso pesaba mucho, porque recibía y no daba. Y por eso el Señor se murió. Hay muchos el día de hoy que estamos pensando, ¿dónde está Dios? ¿Sabes dónde está Dios? Como lo dice ahí, está buscándote. Te está hablando, pero tú no lo oyes, porque estás escuchando la voz de tu papá, la voz de tu mamá, la voz de tu pareja, la voz del noticiero, la voz del internet, las redes sociales, la voz del bruto que todas las mañanas habla diciendo una cantidad de sandeces, pero no es culpa del indio, es del que lo hace compadre. Si nadie escucháramos las mañaneras, ¿qué pasaría? Ya no habría mañaneras, porque nadie las escucha. Pero todos los periódicos ponen ahí las palabras del presidente en la mañana y ahí vamos a escucharlas. El niño sonriente y le haces cosquillas, habla más. Y tú y yo nos dedicamos a escucharlo a él. No escuchamos la voz de Dios que dice, siempre estaré contigo, siempre te protegeré, te guiaré con la diestra de mi justicia, yo te sostendré. Es que me va a faltar, yo te sostendré. Sí, Señor, gracias, ya te escuché, pero si me falta y si no alcanzo, pero si yo te voy a sostener y tú sí, Señor, ya sé, ya lo leí, ya me lo dijo el pastor, ya lo vi en todos lados, pero ¿y si no alcanza? Dice el Salmo 37, ¿por qué Dios permite que las cosas malas le sucedan a las buenas personas?
¿Sabes que el Salmo no responde esa pregunta? El Salmo dice que no hay nadie bueno. Entonces, ¿por qué la pregunta dice, ¿por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? No, no le pasan cosas malas a las personas buenas porque no hay ninguna persona buena. No hay ni uno bueno, dice la Biblia. Todos decidimos hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Te voy a seguir contando la historia, pero quiero que de aquí en adelante, por si no te has dado cuenta, te fijes en que la historia que te estoy contando es tu historia. Es mi historia. Ese pueblo de Israel somos tú y yo. Ese pueblo que tomó un ídolo, ese pueblo que desobedeció, ese pueblo que fue desprotegido, que se salió de la protección de Dios por necios, por desobedientes, y que cuando nos pasa el tren por encima decimos, ay, ¿por qué Dios no me protegió? Pues porque no has hecho tu parte. ¿Por qué Dios permitió que los filisteos me pasaran por encima? La quiebra, la necesidad de dinero, los problemas en el matrimonio, la enfermedad. Pues porque tú no estás escuchando las indicaciones correctas. ¿Sabes qué hicieron los brutos de los filisteos? Agarraron la cajita de milagros de los israelitas y se la llevaron. Te resumo la historia. Se empezaron a morir todos. Pero mira, aparte de todo, los brutos se quisieron burlar de nuestro Dios. Dice la Biblia que ellos tenían un dios llamado Dagón en una ciudad llamada Asdod. Fueron y pusieron el arca de mi Dios, que era por los religiosos tomado como una cajita de milagros, pero por los hijos de Dios, respetada por tener la presencia de Dios dentro de ella, la pusieron en la cola de su Dios, a los pies de su Dios, que tenía una imagen de pez. Al día siguiente regresaron y el diosito estaba quebrado. Lo levantaron y lo volvieron a poner. Al día siguiente ya no tenía cabeza, porque de mi Dios no se burla nadie. Dice la Biblia que se empezaron a enfermar. Dice la Biblia que el arca les trajo plaga, coronavirus. ¿Por qué? Porque seguían viviendo de su cajita de milagros. Cada quien póngale el nombre que quiera. Dinero, sexualidad, pareja, porque también hay quienes hacemos a nuestra pareja un ídolo. Tómale a tu cajita de milagros el nombre que tú quieras. ¿Qué pasó? Que los filisteos agarraron y se la mandaron a los vecinos, les dijeron, ten. Y los vecinos se empezaron a enfermar también y se empezaron a morir. Después te tengo que explicar por qué pasó esto. Estamos en Deuteronomio 18, Pepe, en la siguiente. Cualquier persona que hace este tipo de cosas es abominable a Dios. Y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Dice la Biblia en 1 Samuel 6:9 que ellos, después de que pasó a la tercera ciudad, la tercera ciudad se puso más viva y dijo, a ver, los primeros se murieron casi todos por una peste. No sé si viste las noticias ayer, pero en la India hay tanta gente muriéndose que ya se quitaron de problemas. Ya los están quemando en la calle. Ya los están quemando en vivo. Ya no se los llevan. Ya los ponen como en la antigüedad. ¿Te acuerdas de las películas? Que bien románticos, ponían un cuerpo, lo echaban al agua por el río, agarraban unas flechas con fuego y se las aventaban y caían. Qué buena puntería tenían antes, ¿eh? Me acuerdo que las Olimpiadas, cómo estuvieron practicando patinarle con la flecha al pebetero. En la India los están quemando en vivo. ¿Por qué? Porque ya no les alcanzan los lugares para cremar a tantas personas. Igualito en ese tiempo, les cayó el coronavirus y se murieron. Y luego llevaron el coronavirus al otro lado. Y en la tercera ciudad les dijeron, no entras, ponte tu cubrebocas. ¿Te fijas cómo Dios nos habla en vivo siempre a través de su palabra? Pero los filisteos, que eran bien religiosos,
Dijeron lo mismo que tú y yo, que también somos a veces bien religiosos. Si voy y mi jefe trae corbata roja, quiere decir que Dios me está diciendo que renuncie y me vaya a otro trabajo. Por Dios, hay gente que vive así. Eso no es fe, eso no está en una relación con Dios. Eso es cambiar una religión por otra. Te cambiaste de un edificio y te metiste a otro. Igualito. ¿Sabes qué hicieron los filisteos? Como las vacas siempre trataban de proteger a su rebaño, a sus hijos, a sus crías, dijeron, vamos a alejar 2 vacas de sus crías y ponemos ahí el arca del pacto. Solitas se van hasta la frontera con los israelitas. Es que Dios, el Dios de los israelitas. Fíjate los religiosos. ¿Quién habrá sido? ¿Jehová, el Dios de los israelitas, el que nos trajo esta peste? Vamos a hacer algo. Si las vaquitas se van caminando derechito y no se regresan por sus hijos, porque van a extrañar a sus hijitos, ¿veis? Se van a querer regresar. Si las vaquitas no se regresan, es que Jehová nos hirió. Si no, dice la Biblia en 1 Samuel 6:9, es que fue un accidente. Insisto. ¿Sabes por qué pensaban esto? Números 4:20. Jamás deben entrar en el santuario a mirar los objetos sagrados ni por un instante. Si lo hacen, morirán. Hace rato te decía que la gente religiosa vive de pensar que puede controlar el poder de Dios. Mira, nos hace falta dinero, nos está yendo mal. Mi amor, vente, vamos a la iglesia a diezmar. Porque vamos a ver si es por eso. No hemos diezmado casi últimamente en toda la pandemia, pues, y no nos está llegando el dinero suficiente. La Biblia dice que si diezmamos se abrirán las ventanas de los cielos. Vente, esto es bolsa de valores o es la casa de apuestas. Vamos a poner, dice la Biblia que Dios va a responder al 100 por 1. ¿Cuánto nos hace falta? 100,000, ya vale 1,000 pesos para que nos dé Dios 100. Esa gente religiosa es la que pensaba que la cajita de milagros los iba a sacar de problemas. Cuando desde la ley Dios les dijo, quien mire las tablas de Moisés, la vara de Aarón, el maná que estaba en la cajita, quien lo mire, se va a morir. ¿Te acuerdas lo que pasó durante toda la historia? En esta historia se murieron más de 70 personas que tocaron el arca. ¿Y sabes qué dijo el religioso? Que Dios tan malo. ¿Te acuerdas en los tiempos de David que movieron el arca y se iba a caer? Y un tipo, no me acuerdo el nombre, la verdad, ¿alguien me acordará? Puso la mano y se murió. Y todos dijeron, ay, qué Dios tan malo. Pero si Dios te está avisando que no toques, que no veas esos objetos, pero ¿sabes por qué lo hacía Dios? Porque Dios sabe que somos bien religiosos. Al rato la mejor industria hubiera sido vender por internet cajitas, arcas del pacto, fotos. No escucho. ¿Usa? El que puso la mano. Gracias, mamá. Dios por eso no nos dejó saber qué día nació Cristo ni qué día viene Cristo. Dios por eso mandó decir que no hagas ídolos, y un santo, una virgen, un papa, un pastor, una cruz, el arca del pacto, las tablas de Noé, de Moisés, la vara de Aarón, el maná, eran objetos religiosos de culto. Y Dios por protegernos les decía, no los veas, no los agarres, no los toques, porque al rato vas a crear un ídolo y en vez de escucharme a mí, lo vas a escuchar a él. San Antonio puesto de cabeza. Imagínate que las personas solteras, poniendo un San Antonio de cabeza, consiguieran pareja. O sea, el ídolo iba a ser San Antonio y no Dios, por favor. Pero seguimos escuchando la voz de la cultura, la voz de la tradición, la Virgen, el Santo, el Papa, el Apóstol. Dice 1 Samuel 6. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y el pueblo lloró.
porque Jehová lo había herido con gran mortandad. Dios honra al que le honra. Y dijeron a los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿Quién subirá desde nosotros? Les dijeron sencillamente: ahora, ¿quién se va a deshacer de la cajita de milagros? Enviaron mensajeros a los habitantes diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, desciendan pues y llévenla a nosotros. ¿Qué pasó? Que los filisteos dijeron: no, ya llévense esta cosa, esta cajita de milagros nos está matando, regrésenla. ¿Cómo Dios nos enseña a no ser religiosos? ¿Qué pasó después? Cuando Elí se murió, Dios tuvo que levantar a otro juez y levantó a Samuel. Dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 7 que los habitantes de Kirat pusieron el cofre del pacto de Dios en la casa de un hombre llamado Abinadab, el cual estaba sobre una gran colina. También consagraron a su hijo Eleazar para que cuidara el cofre. El cofre estuvo en Kirat Jearim 20 años. Quiero que escuches algo. Y toda la gente de Israel lloraba y buscaba a Dios porque no había palabra de Dios. La palabra de Dios había desaparecido de esa iglesia. La palabra de Dios no daba dirección a las personas. Entonces se levantó Samuel diciéndote a ti el día de hoy: si de todo tu corazón te vuelves a Jehová, quitando los dioses ajenos de entre ustedes, y preparan su corazón para obedecer a Jehová, y solo a Él le sirven, Él te librará de la mano de la pandemia, de la dificultad económica, de la enfermedad, de la religiosidad. Entonces los hijos de Dios obedecieron y quitaron a sus dioses y sirvieron a Jehová. Me hubiera gustado escucharte decir amén. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios oyeron la voz de Dios, pero la pusieron en práctica. ¿A cuántos de los que estamos el día de hoy escuchando esta palabra hoy nos hace falta no solamente escuchar la voz de Dios, nos hace falta ponerla en práctica? La Biblia es el manual de soluciones para todos tus problemas. No hay una sola cosa que la Biblia no te pueda resolver, pero todas tienen una peculiaridad. Es una palabra que tienes que poner en práctica. Yo en la semana les decía a las personas que les compartimos en la clínica: la buena noticia es que depende de ti. La mala noticia es que depende de ti. Igual, porque tú tienes la palabra al alcance de tu mano, tienes la solución, pero te da hasta flojera buscarla. Pastor, tengo este problema, ¿qué hago? ¿Sabes qué deberíamos de decir los pastores si fuéramos realmente responsables? Ve a la Biblia y búscalo. Porque Dios te tiene que hablar a ti. No trates de que una persona sea el medio. Esa es la religiosidad. Tú que estás más cerquita de Dios, pídele por mí. Pues pídele tú. Yo puedo estar 24 horas de rodillas, pero si tú no haces tu parte, Dios no va a hacer nada contigo, porque Dios no se contradice. Otra vez, la fe viene por el oír, pero la duda también. Cuando el arca regresó, los filisteos oyeron que los hijos de Dios se habían vuelto a reunir en Mizpa. Ahorita vas a entender por qué se reunieron en Mizpa. Subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Dios tuvieron temor. Fíjate, ¿cómo vino el temor para los filisteos? Porque oyeron que los israelitas tenían el arca. ¿Cómo vino el temor para los hijos de Dios? Porque oyeron que los filisteos se les venían encima otra vez. La fe viene por él y la duda también. No los habían visto, oían que venían y ya estaban nerviosos, ya estaban dudando. Híjole, 2 años más para el mandato del presidente de la Suprema Corte. Ya no van a ser 4, ya van a ser 6. López Obrador se está brincando la Constitución. No va a haber nada que lo detenga. No se va a reelegir, pero va a extender su mandato 2 años más y nos va a hacer Venezuela. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Las veces que he ido a Miami últimamente con los pastores, me encuentro muchos venezolanos y todos los venezolanos me dicen: mírame bien, soy tu futuro.
Dije, ándale, ya son profetas estos tipos ahora. Hay un lugar que se llama El Doral, como una colonia, un municipio. Allá le dicen Doralzuela, porque todos los venezolanos que alcanzaron a salirse se fueron a vivir ahí. Entonces, cuando andas por ahí, ves puro venezolano. Y todos te dicen, México, sí, así estaba yo como estás tú. Así vas a estar yo, así vas a estar tú como estoy yo. Si yo escuchara esa voz, ya estaría estudiando inglés y encaminando todos mis esfuerzos para irme a Canadá. ¿Fue mi carne, fue mi alma o qué fue lo que habló? No, si Dios no me dice vete, no me voy. Yo sé que me lo va a decir. A veces yo pienso, me lo estará diciendo cuando veo la iglesia media vacía y nadie que llega a la alabanza temprano. Me estará diciendo, Dios, no pierdas tu tiempo, ya vete. Y yo, no. ¿Sabes qué hizo Samuel? Cuando el pueblo se puso a temblar otra vez. Ojalá estuviera hueso para que les hiciera miedo. No se las puedo hacer, yo me voy a ver muy ridículo, pero así no veo. Ok. ¿Saben qué hizo Samuel? Esto hizo Samuel. Samuel tomó un cordero y mientras todos tenían miedo, lo sacrificó y le rogó a Dios que ayudara a su pueblo. Vamos a tomar un cordero ahorita, que nos vamos a hacer Venezuela y lo sacrificamos. No. La Biblia dice que Samuel es una imagen, es un tipo de lo que tú y yo debemos hacer. Tenemos que ir al sacrificio de Cristo, que dio su vida por nosotros, que nos dijo, en este mundo tendrás aflicciones, pero no te preocupes porque yo ya vencí al mundo. De ese Dios que nos dice, yo estoy contigo cuando tú estás conmigo, yo te honro cuando tú me honras primero. Samuel nos dice, recuerda el sacrificio. Cuando hubo problemas en el tiempo de Samuel, Samuel vio que todavía Cristo no venía y dijo, bueno, sigamos con el proceso, sacrifico un cordero. El cordero hoy ya se sacrificó. Ya no necesitamos tú y yo sacrificar un cordero. Necesitamos recordar que vivimos y dependemos del sacrificio del cordero. Mientras tanto, los filisteos iban acercándose para atacar a Israel. Pero Dios escuchó al que honró el sacrificio del cordero. Envió fuertes y espantosos truenos, y cuando los filisteos los oyeron, se llenaron de terror y salieron corriendo. Los israelitas ni siquiera necesitaron pelear. Dios ganó la batalla por ellos. Cuando llegaron las plagas a Egipto, dice la Biblia que vivían en la misma colonia, nomás los dividía una calle. Las plagas llegaban hasta la esquina de Egipto, pero ya no tocaban la calle de Israel. ¿Y los israelitas hacían algo? No, obedecían a Dios. Obedecían a Dios. Honraban a Dios y Dios los honraba. Quiero enseñarte varios conceptos bíblicos para que te los lleves y los pongas en práctica el día de hoy. Dice la Biblia que cuando Dios les dio la victoria, Samuel tomó una piedra y lo puso entre Mizpa y Sen. Ahorita te voy a decir qué significa Mizpa y Sen. Si tú y yo estudiáramos la Biblia a profundidad, veríamos que cada palabrita tiene un significado para nuestra vida y Dios nos está dando la solución, pero no la vemos. Ahorita vas a ver qué significa Mizpa y Sen. Pero mientras tanto te digo que Samuel puso una piedra y le puso por nombre Ebenezer. Ebenezer porque hasta aquí Dios nos ha ayudado mucho. La Biblia, si la lees, dice, hasta aquí Dios nos ayudó. Si yo te digo hoy, hasta aquí Dios nos ayudó, te va a sonar como de aquí en adelante ya no, ¿verdad? No es un fin, es un avance dinámico. Porque mañana al final del día vas a decir, hasta aquí Dios me ayudó. Y pasado mañana vas a decir lo mismo, hasta aquí Dios me ayudó. ¿Por qué? Porque Dios diario va a estar contigo cuando tú lo honres, Él te va a honrar. ¿Por qué utilizaba una piedra? Mira, los judíos hasta las piedras usaban para marcar sus zapatos, sus sandalias o lo que trajeran puesto.
Usaban una piedra para recordarse, así cuando cruzaban la pata y tenían un problema diciendo, ya valió, veían la suela, ay no, mira, Dios me sacó de esta y de esta y de esta, también me va a sacar de esta. Por eso Ebenecer significa, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Yo no conozco ninguna persona aquí que en la pandemia se haya quedado sin comer. Y a todos nos amenazaron que nos íbamos a quedar sin comer. No conozco de aquí ninguno que se haya muerto, solo que estemos en un problema. No, ¿verdad? No hay nadie en espíritu aquí nada más, ni resucitado. Entonces nadie nos hemos muerto de coronavirus, ¿o sí? No hay nadie aquí a los cuales Dios nos haya abandonado. ¿Por qué? Porque vivimos en Ebenecer. Cada día el Señor nos ha ayudado. Fíjate lo que pasó. Mientras Samuel, el obediente, vivió, Dios mostró su poder contra los filisteos y estos ya no volvieron a invadir la tierra de Israel. Por el contrario, dice que los israelitas recuperaron sus tierras, sus ciudades y sus territorios. ¿Por qué? Porque hubo un Samuel que honró a Dios y con una piedra hizo que lo recordaran. ¿Por qué Dios dejó su voluntad entregada en las manos de Moisés en una piedra? Para que nadie la olvidara, utilizaban piedras. Ahora, te voy a dar 5 declaraciones. No son religiosas, por favor, no te quiero ver mañana repitiendo esto que te dije para ver si pasan las cosas. Ya te recordé que eso es religiosidad, no es una cajita de milagros. Pero te voy a recordar también que David, antes de ir a ver a Goliat, ni siquiera sabía que iba a ir contra Goliat. Dice la Biblia, la historia lo cuenta, que pasó por un río y se trajo 5 piedras lisas. Eran las 5 piedritas que traía en su zurrón. ¿Te acuerdas que David traía un zurrón, verdad? El zurrón era la bolsita que traía David colgando. En ese río, que siempre se movía como la palabra de Dios, fluía, era vida, era viva, esas piedras se iban pegando entre sí. Y eso provocó que las piedras se dieran forma, se alisaran. David no solamente traía 5 piedras. Cuando Goliat le dijo, oye, ¿qué soy un perro para que vengas con tu palito aquí a quererme dañar? ¿Te acuerdan? Que David chiquito como tú y yo se paró enfrente de la pandemia, enfrente del gigante y le dijimos, yo vengo con mi Dios y el ejército de mi Dios viene conmigo. Goliat le dijo, soy un perro para que me manden este escuincle a darme de palazos. David tomó 5 declaraciones que te traje hoy y que espero que hagas vida en tu vida. David le dijo, ahí está en la Biblia, así le respondió a su problema, a su gigante imposible de matar. Respecto a Dios, ya perdiste porque Jehová te ha entregado en mis manos. Así es necesario que le digas al problema que tanto te ahoga el día de hoy. Respecto a mí, a Goliat, le dijo, yo te voy a vencer, te mataré y te cortaré la cabeza. Respecto a todos tus amiguitos que vienen contigo, el Señor los ha entregado en nuestras manos y se los comerán las aves del cielo y las fieras del campo. Pero respecto a Israel, te recuerda algo tu Dios el día de hoy. Jehová es tu Dios, hay Dios en Israel, y si Él está contigo, nadie puede contra ti. Amén. Hasta las piedras en la Biblia tienen un significado. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenecer, diciendo, hasta aquí nos ayudó el Señor. ¿Cómo le contestaba Cristo a Satanás cuando estaba en el desierto siendo atacado? Le contestaba con palabra de Dios. Esas declaraciones, esas piedras están en la Biblia. Cuando tú a tu problema le respondes con palabra de Dios, comienzas a construir los muros de salvación, la Escritura. Esos muros de salvación son la palabra de Dios en tu vida, siendo practicada, siendo obedecida. Y esos muros se levantan para protegerte. Hoy te dije, Mizpa y Sen. ¿Sabes qué significa Mizpa? Visión, observar. ¿Y sabes qué significa Sen?
diente. ¿Qué hay entre los ojos y la boca? El oído. La Biblia dice que puso una roca a Cristo en su oído, entre Mizpa y Sen, entre sus ojos y su boca, para que escuchara la roca, para que ya no escuchara lo que se ve, para que ya no escuchara lo que se prueba, para que yo no escuchara lo que dicen las personas, para que Samuel y el pueblo de Dios escucharan las indicaciones de su Dios. Hoy, ¿qué le vas a decir a tu Goliat? Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de mi Dios Todopoderoso. Amén. ¿Qué va a pasar después? Le vas a cortar la cabeza. El Señor te dice: confía en tu Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu senda. No te he dicho qué significa Ebenezer. Y no te he dicho por qué Samuel levantó un monumento en el lugar donde Dios les dio la victoria. Ebenezer significa roca de socorro. Cada que pienses que ya valió, que ya te cargó, que no se puede, que ni Dios te saca de esta, porque hay alguien que dijo: a este barco ni Dios lo hunde. Con un hielito, con una piedra, Dios lo hundió. El día que yo clamé, tú me respondiste, me fortaleciste y me diste fuerza y vigor en mi alma. Ebenezer es la roca del socorro. Son cada piedra, cada roca que tú has dejado en tu camino que se te olvida. ¿Te acuerdas en los tiempos de la antigüedad? La gente dejaba piedras cuando iba a conocer una tierra nueva para saber cómo regresarse. Empezaron a utilizar comida, pero los animalitos se la comían bien tiernos, entonces ya no encontraban el rastro, ¿verdad? Empezaron a utilizar piedras. Leti, David, Ale, todos los que estamos aquí. Voltea hacia atrás y observa todas esas piedras, no las que te estorbaron, no. Las que dejaste como manifestación, como recordatorio de todo lo que Dios te ha sacado. El día de hoy, el día de mañana que pienses que vivas, que estés pasando por una prueba y que estés realmente conflictuado, que se te olvide el poder de tu Dios, voltea para atrás, busca tu Ebenezer, esa roca de socorro, se llama Cristo. Ese Cristo que te ha sacado de todas. El día de hoy, tú no puedes dudar que Dios te va a salvar. Si tú haces tu parte, si tú honras, Él te va a honrar, porque ya lo has hecho antes y Él te ha respondido. La pregunta es: ¿por qué hoy no lo va a hacer? Mira, vamos a terminar. Ponte por favor de pie. Alabanza, ¿me ayudan? Por favor. Hoy te acabo de recordar que Cristo es la roca que siempre te va a socorrer. Cristo es la roca que siempre te ha rescatado. Todo depende de cómo veas tu situación. La Biblia nos enseña que tu pasado lo tienes que ver con gratitud. Tu presente lo tienes que ver con confianza. Y tu futuro, la Escritura te recomienda que lo veas con esperanza. Va de nuevo otra vez. En tu pasado, en tu presente y en tu futuro no dejes ver a la roca. No dejes de ver a Ebenezer. No dejes de ver al que es tu socorro. Porque cuando tus fuerzas se acaban, cuando tú eres débil, Él es fuerte. Porque en tu debilidad Él se fortalece. Por eso te vuelvo a decir, ve tu pasado con gratitud. Como haya sido, dale gracias a Dios. Ve tu presente con confianza. Pero lo más importante, ve tu futuro con esperanza. Porque si Dios te lo prometió y tú ya hiciste tu parte, Él te va a cumplir. En la Biblia hay más de 7,000 promesas, te lo decimos cada semana. Si en la Biblia hay 365, no temas. Y Dios nos da 365, no temas, para que uses uno cada día del año.
También puedes usar más de 7,000 promesas, pero las 7,000 promesas vienen antes, precedidas, anticipadas por una condición. La Biblia dice: si haces esto, Dios te va a dar esto. No esperes que Dios te lo dé si no has hecho tu parte. Eso es ser religioso. Eso es depender de una cajita de milagros. Eso es vivir con una cruz colgada, con un santo levantado, con una estampita en la cartera, con una esperanza de que Dios va a hacer algo cuando tú no hiciste lo tuyo. Cuando viene lo natural, después viene lo sobrenatural. Cuando hiciste lo que te toca, vas a recibir lo que te gusta. Así es. Por eso ve tu pasado con gratitud, tu presente con confianza, pero principalmente ve tu futuro con esperanza. Porque el día de hoy tú puedes decidir cambiarlo. Puedes decirle: Señor, hoy te voy a empezar a obedecer. Y a partir de hoy mismo las promesas empiezan a llegar a tu vida. La buena noticia es que depende de ti. La mala noticia es que depende de ti también. Cristo es tu Ebenezer. Pero no se te olvide la palabra más importante del día de hoy. Pepe, ¿me la pones ahí otra vez? Pingüino. La sexta diapositiva, 1 Samuel 2:30. Porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian yo les tendré en poco. Imagínate que Dios te dé poco, no lo que necesitas, o solamente lo suficiente. Eso viene cuando tú dejes de hacer tu parte, cuando tú no honres a Dios. Así que tómate este tiempo. Yo te pido que levantes tu mano si vas a entregar tu diezmo o tu ofrenda, para que te den un sobre.